Por ejemplo, ahí ven. Si aquí es 30 y aquí es 10, ¿cuánto mide esta recta? 20, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro, que si arriba es 30 y abajo es 10, ¿cuánto mide esto? La resta. Ya, que si acá es velocidad final y abajo inicial, ¿cuánto mide ese cateto? La velocidad final menos la velocidad inicial. Y eso es muy interesante, ¿por qué? Porque acá yo estoy diciendo que está cambiando la velocidad, ¿sí o no? Si está que cambia la velocidad, ese cambio de velocidad se debe a algo. Y por acá lo voy a ver, mira. Otra pregunta. Para que se dé un cambio, tiene que pasar un cierto tiempo, ¿verdad? ¿Sí o no? Para que se dé un cambio, tiene que pasar un cierto tiempo. Y mírame, aquí ya tengo mi cambio de velocidad. Esto es mi cambio de velocidad. Final menos ini. Y mi tiempo lo tengo acá. Quiere decir que yo puedo relacionar el cateto opuesto y el cateto hacia. ¿Y eso qué es? ¿La tan? La tangente. La tangente se calcula como el cateto opuesto entre el cateto hacia. ¿Quién es el cateto opuesto? La variación de velocidad. ¿Y el cateto adyacente? El tiempo. Pero nuevamente, final menos inicial es cambio o varia. Y ya tengo lo que está cambiando. ¿Quién está cambiando? ¿La velocidad? En un determinado. ¿Y a eso qué hace? Que cambie la velocidad en un cierto tiempo. Tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Esa es la aceleración. Esta es la aceleración. La aceleración lo que hace es medir cómo cambia la velocidad en el tiempo. Nada más. Y de manera geométrica se ve así. Lo estoy haciendo de una vez porque a veces viene gráfica del movimiento y lastimosamente tienes que saber cómo se hace. Y nada más. ¿Hasta ahí todo bien? Ahora mira lo que pasa acá. Vamos a hacer lo siguiente. Mira, ahí. Vamos a dibujar lo mismo, ¿ya? Vamos a dibujar lo mismo. Acá le ponemos T. Acá le ponemos velocidad. Y mira lo que voy a dibujar. ¿Eh? Solamente voy a dibujar esta figurita. Ahí. ¿Qué figura estoy formando ahí? ¿Qué figura es esa? Un trapecio. Mira, acá es velocidad inicial y acá es velocidad final. ¿Y qué figura tengo? Un trapecio. Te comento. Cuando en física, en cualquier problema de física, cualquier tema, desde el primero hasta el último, cualquier tema, cuando tú veas una gráfica en un problema, escucha, este es tu caso, ¿no? Cuando en un problema de física tú veas una gráfica, en toda gráfica solamente vas a poder calcular dos cosas. La tangente y adivina qué más. El área. Pero ¿cómo se calcula el área de un trapecio? Habla. ¿Es la base menor a la mayor? ¿Y por la? Ya, pues mira, aquí está el trapecio. ¿Cuánto vale la base menor? Vale la velocidad inicial. Ahí está. ¿Cuánto vale la base mayor? La velocidad final. Entre 2. ¿Y cuánto vale la altura? Tiempo. ¿Hasta ahí todo bien? Y mira lo que pasa, ve. Si yo sumo velocidad con velocidad y lo divido entre 2, ¿me va a seguir dando velocidad o no? Pero velocidad, ¿por qué tiempo queda? Distancia. Quiere decir que si tú calculas el área en una gráfica velocidad versus tiempo, ¿qué te va a dar? Distancia. Pero a esta velocidad que se calcula con el promedio de la velocidad inicial y la final, se le llama así, velocidad promedio. ¿Se va entendiendo? La distancia siempre se calcula con la velocidad promedio por el tiempo. Ahora un pequeño detalle. La velocidad promedio se calcula con el espacio recorrido. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Tienes que saber que en un movimiento rectilíneo, escucha, en un movimiento rectilíneo, la distancia y el espacio recorrido son iguales. Solamente en un movimiento rectilíneo, ¿por qué? Porque la trayectoria siempre va a ser recta. Significa que la distancia va a ser la longitud de esta recta. Y el espacio recorrido también va a ser la misma longitud de esta recta. Solamente en un movimiento rectilíneo estos dos son iguales. ¿Se va entendiendo? Ahora mira por acá, ve. Una vez que ya tengo esas dos, mira lo que voy a hacer. ¿Eh? Vamos a hacer una pequeña deducción. Ahí, vamos a hacer una pequeña deducción. ¿Qué es lo que está pasando? Yo ya sé que la aceleración es igual al cambio de velocidad en el tiempo y sé que la distancia es igual a la velocidad promedio, o si quieres también le puedes llamar velocidad media. ¿Por qué? Porque si la promedio se calcula con el espacio recorrido y la media con la distancia, si estas dos son iguales, las velocidades también. ¿Sí o no? Eso va a pasar. Entonces acabe. De aquí, quiero que hagas esto. Velocidad final menos la inicial. ¿El tiempo puede pasar a multiplicar al lado o no? Sí, y me queda A por T. ¿Hasta ahí todo bien? Ahora acá. Quiero que hagas esto. El 2 puede pasar a multiplicar al área. Y me queda así, ¿ve? Área. ¿Pero cuánto vale el área? ¿La dis? Ahí está, ¿ve? El área siempre va a ser la distancia. Ahora, ¿el tiempo puede pasar a dividir? Sí, me queda 2D entre T. ¿Y qué me queda? Velocidad inicial más velocidad fin. Ahí está, ¿ve? ¿Hasta ahí se va entendiendo? Solamente estoy despejando de esta ecuación, ¿verdad? Estoy despejando la final más la inicial. Ahora, aquí tengo la resta. Colócala ahí, ¿ve? Aceleración por tiempo va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Ahora, ¿lo puedo multiplicar? Pero si tú lo multiplicas, mira lo que te va a quedar. ¿Eh? Claro, te va a quedar la suma por la dife. Y cuando tú tienes A más B por A menos B, ¿esto qué es igual? A al cuadrado menos B al diferencia de cuadrado, ¿verdad? Y a multiplica acá, ¿ve? 2D por A, ahí está, ¿ve? 2A por D. 1 entre T por T, se va. ¿Y acá qué me queda? Velocidad final al cuadrado
Y ahí tengo mi siguiente ecuación. Ahí está, ¿bien? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Se va entendiendo? Ahora, falta una, por aquí. Imagina que tengo esto ahora, ¿ve? A ver, mira, imagina que tengo esto. Ya, vamos a ver lo siguiente. De aquí, quiero que despeje la velocidad final. ¿A qué es igual la velocidad final? ¿Vas a sumar? Más la aceleración por tiempo. ¿Sí o no? Ahora quiero que esta velocidad final lo metas aquí. Mira, me quedaba que distancia es la inicial más la final entre 2 por el. Ya, ahora mételo. Acá te queda velocidad inicial. ¿La velocidad final cuánto vale? La velocidad inicial más aceleración por y todo por d. Opéralo. Acá te queda d, v sub 0 más v sub 0, 2 veces. Más aceleración por tiempo entre 2 y todo por el tiempo. Divide 2 entre 2, 1. Acá te queda a medio. ¿Sí o no? El t multiplica, te va a quedar que la distancia es la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Ahí está la otra. ¿Se entendió hasta ahí? Y lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a aplicar esta ecuación de aquí, que la aceleración es el cambio de velocidad en el tiempo. Voy a aplicar que la distancia es la velocidad promedio por el tiempo. Y si quiero puedo aplicar también esas dos. Porque al final esas dos son deducciones de estas de aquí. ¿Sí o no? Es lo mismo. Ya depende de cada uno. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Mira, ya dependí. Con estas dos sale todo. Pero, obviamente, estas ecuaciones ¿para qué te sirven? Para hacerlo más rápido, ¿sí o no? Pero como estas dos han nacido de estas de aquí, se sobreentiende que con estas dos sale todo, ¿sí o no? Nada más. Solamente las combinas y por ahí sale tu ecuación. Pero si ustedes quieren aprender estas de aquí no hay problema, ya depende de cada uno de ustedes. Como les digo, la idea es usar la menor cantidad de ecuaciones. ¿Hace alguna pregunta? ¿Todo bien? Dime. Ya, vayan copiándose ahí.